Hola, ¿qué tal? Este video sin duda es mucho más personal que el resto y es sobre un tema que vino rondando en mi cabeza desde que tengo 16 años y al que he llegado a una conclusión a mis 21 años de edad. La paternidad para mí, la pregunta de ¿realmente qué es la paternidad y si yo quería ejercerla alguna vez? Surgió cuando yo tenía 16 años. Yo diría que 15 o menos incluso. Pero la idea seria sobre ser o no ser padre creo que fue en mi último año de escuela. O de colegio, mejor dicho. Yo escogí en ese entonces no ser padre. En el momento era una decisión basada en lo que veía o oía, nada realmente pensado. Por lo mismo, pues la idea de contemplar una solución definitiva en ese momento era inexistente. Solo presumía del hecho y el ego que se puede expresar al decir o al sentirse que uno es mejor que alguien más solo por tomar una decisión que considera más inteligente. Pero la verdad no lo es. Con el paso del tiempo me di cuenta que cualquiera de las dos decisiones que se tome al respecto del ser o no ser padre son egoístas. Y esto realmente no es malo. Es tu vida. Tú eres quien decide. No puedes sentirte mejor porque escogiste o no la paternidad. Es una decisión egoísta porque solo te afecta a ti en realidad. Si quieres ser padre, tú eres quien será padre. Y es a ti a quien te afecta. Y si decides no serlo, de la misma forma. Pero esa conclusión llegó con el paso de los años. Al inicio, como dije, me mofaba, creyendo que yo era superior solo por pensarlo. La idea llegó en aquel momento de forma principal por un personaje que yo creé y con el que más involucrado estuve, o estoy incluso actualmente. Este personaje era es un alter ego de mí. Es un personaje que comparte mi nombre y mi personalidad en cierto modo. Lastimosamente no compartimos poderes, pero él está basado en mí. Y es la primera historia en la que realmente me involucré para avanzar una historia, para tener un inicio, un nudo y un desenlace. Y en ese proceso de desarrollo de aquel personaje que creé, estaba la paternidad. Él es padre. Y gracias a que hice que él fuera padre, desde muy joven exploré lo que puede conocerse como paternidad. Lo que es la paternidad. Este personaje tiene todo un desarrollo y la paternidad realmente no es parte de, digámoslo así, su esencia. Sin embargo, esta hace como un pilar muy importante en el desarrollo de este personaje. Él ve crecer a sus hijos, se sacrifica por ellos. Conoce lo que es ser odiado por uno de ellos, ser admirado por el otro. Y todos los problemas que puede llegar a enfrentar la paternidad, sobre todo en el caso específico del personaje. Pero gracias a eso exploré mucho el tema de cómo es ser padre. ¿Qué es realmente un padre? Y por este punto quiero iniciar. Como siempre, me gusta dar una definición exacta de lo que viene siendo un padre. Y según el famosísimo internet, la paternidad hace referencia a la cualidad de padre o progenitor masculino o macho. En antropología cultural, la paternidad es una institución sociocultural de filiación. El concepto de paternidad se ha ido transformando con el tiempo en las distintas civilizaciones y periodos históricos. En términos generales, lo que es un padre es un
hombre que asume un rol de guía, de cuidado y de responsabilidad sobre un ser al que va a tratar y considerar su hijo. Ya sea como bien lo dice ahí, no necesariamente ahora se considera que padre es únicamente el progenitor. Así que, yéndonos por esa rama, se puede definir más o menos qué es un padre de esa forma. Pero para ello también hay que cuestionarse qué es un padre, o qué veo yo como un padre, qué ejemplos he tenido yo de qué es un padre. Mi propio padre nos sirve de gran ejemplo de cómo ejercer el cargo realmente. Y los padres que veo cercanos son muy similares en varios aspectos. Son protectores, algunos son maestros de sus propios hijos en términos de habilidades que ellos consideran que les pueden ser útiles o que para ellos han sido muy importantes y simplemente quieren perpetuar en su hijo. Otros simplemente son sobreprotectores y el sustento y mantienen un patrón de protección. Por lo general, muchos de ellos también mantienen el patrón de ejemplificar al coco, dado que siguen siendo muchas veces utilizados como amenaza para que los niños hagan caso, porque por lo general algunos temen más al regaño del padre que al de la madre. Y eso es lo que yo he visto sobre qué es ser un padre. Ahora, ¿cómo es ser padre? Eso es distinto. En mis casos cercanos, no ha sido nunca algo esperado. En los casos que me rodean, no he conocido al primer padre que haya buscado ser padre en el momento. Algunos no descartaban la idea de hacerlo alguna vez, pero sin duda alguna no esperaban serlo en ese momento. Y fueron esos ejemplos vivos los que en su momento me hicieron mofarme de la idea de no serlo. Pero con el tiempo entiendes que a pesar de que esto les afectó drásticamente la vida, lo han asumido con dignidad y han sacado adelante una familia y se han ganado realmente el título de padres. Con el tiempo me fui dando más cuenta de cómo es todo el proceso, de qué es, y cada vez me llamaba menos la atención, cada vez quería menos eso que llamaban paternidad. Siento que de algún modo haber creado a este personaje como padre me ayudó a sacar mis sentimientos sobre ello y de cierto modo interpretar una experiencia o crear una experiencia paternal ajena a realmente ser padre. Al final yo lo veo como el hecho de que si asumes el rol de la paternidad, que es la única razón por la que deberías ser padre, si vas a asumir ese rol, estás accediendo a que alguien dependa de ti por lo menos los primeros 16 años de su vida. Si es que eres un padre muy estricto que le va a exigir a los 16 irse. Si no, como mi propio caso, quizás debas asumir la responsabilidad o el hecho de que una persona dependerá de ti por lo menos hasta los 20. Y son 20 años de tu vida en el que tu prioridad no vas a ser tú. Y eso realmente me generó un conflicto muy grande cuando lo pensé a ciencia cierta. No soy una persona de esa clase de compromisos forzados. Y estuve meditándolo cada vez más, literalmente, analizando en mi mente el porqué, los pros y los contras, viendo los ejemplos más cercanos que tenía, el cómo me afectó en mi propia vida la paternidad ausente o esporádica que tenía, como en el rol que cumplió mi papá en mi vida. Las personas que adoptaron ese rol cuando él no estaba, el por qué lo hacían. Todo me llevaba a la conclusión de no querer replicar eso.
Yo no quiero ser como ellos. Yo no quiero que un ser diminuto dependa de mí. No quiero, y si no quiero que alguien dependa de mí, realmente no tengo por qué ser padre. Porque uno debe querer eso para hacerlo, ¿no? Yo desde hace un tiempo lo pensé realmente. Ser padre es, bien se dice, ¿no? Padre no se deja de ser nunca. Y yo definitivamente decidí que eso no era para mí. En lo que quiero para mi vida, ser padre jamás ha estado ahí. En mis fantasías más infantiles, como la de este personaje que mantenía el estatus de familia tradicional, quizás seguía pensando en una familia, pero ahora que ya soy un adulto, no cruza por mi mente la idea. Y es por eso que, siendo consecuente con mis decisiones y mis pensamientos, decidí hacerlo definitivo. Yo no quiero ser padre. Respeto a los que quieren serlo, pero no comparto su forma de pensar, así que no veo una razón para no hacer lo que, para el momento en el que alguien esté escuchando esto, ya hice. La vasectomía realmente sonaba una decisión mucho más fácil cuando se quería o se presumía que no se quería ser padre. Pero no es realmente hasta que lo planteas como una decisión real que notas el peso que conlleva dicha decisión. A pesar de que es reversible, esta no es reversible al 100% de los casos. No es 100% efectivo el proceso para revertirla. Y por lo general es un proceso que se recomienda no como método anticonceptivo, sino directamente como un método definitivo. No como un método de exploración sexual, sino como un método de esto es lo que quiero para mi vida. Entonces, yo decidí que quería eso, y el peso de la decisión me golpeó en su momento. Y a pesar de que la decisión es completamente personal y, como dije, egoísta, aunque esto no me parezca algo malo, como ya dije y vale la pena ser redundante, pero en este tipo de decisiones, por lo general buscamos apoyo de familiares y allegados. Y yo me topé con una barrera cultural al inicio muy fuerte. La mayoría de personas de mi alrededor en una primera instancia no me apoyaron. Mi madre siempre fue muy receptiva, siempre ha sido muy receptiva, así que ella siempre ha apoyado mis decisiones y sabía que no era una decisión realmente impulsiva, aunque me motivaba a pensarlo mejor, a esperar quizás un poco. Todos me daban argumentos distintos, incluso mi propio padre se atrevió a opinar al respecto. En mi opinión, él dio el argumento más tonto de todos. Yo no soy una persona religiosa, así que no me puedes convencer con esos temas. Pero la mayoría me motivaba a pensarlo o aplazar la decisión pensando en futuro, en estas preguntas que suelen hacerte como ¿y qué tal si conoces a alguien y quieres formar una familia? O el típico es que usted está muy joven para decidir eso, espérese. La mayoría giraban en torno a estas dos. A la segunda, la respuesta, cuando obviamente busqué respuesta a todas para darme seguridad en mi decisión, porque no... Si una de estas preguntas te hace dudar, realmente tienes que cuestionarte el por qué te hace dudar. La de ser joven nunca me hizo dudar, realmente. Yo siempre pensé y he pensado que quizás estoy en el momento correcto para tomar esta decisión. No tengo que esperar nada, quizás la edad no importa, simplemente importa tomarla de forma consciente. En el término de quizás conozcas a alguien o quizás te arrepientas en el futuro si quieres formar una familia, esas al inicio no las pensaba tanto. Llegó un punto en mi vida en el que me empezó a preocupar y aplacé la idea por algo que con el tiempo me di cuenta que era ridículo. Y es que yo me cuestionaba o
me decía el de pronto no, por miedo a que esto afectara una relación imaginaria futura. Una relación que aún no existe me impedía tomar la decisión definitiva. Y es que tenía miedo ni siquiera de que yo quisiera ser padre, porque yo estaba seguro, estoy seguro de que no quiero, sino que tenía miedo de que no le permitiera debatir y eso la molestara a tal grado que me dejara. Algo así como no la voy a dejar ni siquiera tratar de convencerme. Y eso fue al inicio el motivo por el que no tomé esta decisión antes. Yo estaba a la expectativa de una relación inexistente, imaginaria, con una persona que iba a querer tener hijos y que yo tendría que convencer de no, pero permitiéndole a ella la negociación para que ella intente convencerme de que sí. Y cuando lo digo en voz alta suena ridículo. No puedo basar mi decisión en una persona que ni siquiera sé si existe. Eso me parece tonto y con el tiempo me fui dando más argumentos al por qué esto era ridículo. Y es que es una decisión muy importante y que obviamente afectará a mis relaciones futuras, porque si yo conozco a una mujer que quiere una familia, yo tendré que tener la responsabilidad y el criterio de decirle, yo no te voy a dar esa familia. Pero eso no puede ser después de mucho tiempo, eso tiene que ser al inicio de la relación, dejar las cosas claras. Y en ese orden de ideas, dejando las cosas claras, ese evento imaginario en el que le impediría el debate a una pareja futura, realmente desaparece. Porque si llegase ese momento, esa pareja futura habría sabido desde el inicio que yo no voy a ser padre. El darle respuesta de forma concreta a esa pregunta fue lo que más tiempo me llevó. Como dije, ese era el argumento que para mí, de todos los que me decían los demás, tenía más validez. Cuando le di la respuesta, las respuestas que he compartido, me di cuenta que no tenía que esperar más, que ya no tenía nada que temer. Fue entonces cuando realmente consulté y miré lo que es la vasectomía, cómo funciona, qué es lo que se hace y sobre todo cómo puedo hacérmela. El proceso inició de forma discreta, no quería de todas formas involucrar a mi familia. En cierto modo no. Esta decisión realmente no les afecta a ellos más que el ego de pensar que no van a tener nietos o sobrinos de mi parte. No les afecta nada. Es una decisión que me afecta única y exclusivamente a mí, y es lo único que importa. Así que yo decidí que no lo iba a hacer, no iba a hacer el contarles en primera instancia que estaba moviendo los hilos. Y no fue hasta que fue algo seguro que les informé de mi decisión. Cuando ya tenía la cita para hacerme los exámenes y todo, les informé. Mi mamá fue la primera en saber. Ella estuvo presente cuando yo llamé a pedir la cita. Como dije, ella siempre ha sido muy comprensiva con ese tema. Y para este momento yo ya salí de la cirugía y oficialmente me despido de mi paternidad. Y eso en realidad me hace sentir muy bien. Haber llegado a esa conclusión tan joven no me parece malo ni nada por el estilo, y tampoco me parece un triunfo. Sin embargo, en un caso muy personal, me siento muy emocionado por haber tomado esta decisión y siento que haber dado el paso es un punto de aparte en mi vida muy importante, y me siento orgulloso de mí mismo de haber hecho lo posible y lo más acorde a mis propias palabras para ser el hombre que soy ahora. Esto no deja de ser una decisión difícil y una decisión que yo realmente no recomiendo a nadie que no esté 100% seguro de lo que desea para su futuro tomar.
Obviamente hay muchos casos en los que deberían hacerlo. Pero realmente es una decisión muy personal. Yo por suerte realmente no tuve influencia en nadie. Tuve opiniones, pero nadie influyó o trató de involucrarse o detenerme realmente. Y no podrían. Pero sí recomiendo que todo aquel que esté contemplando su propia paternidad o cualquier aspecto de su vida que le afecte solo a sí mismo, lo piense bien y lo piense solo. Si considera que tiene la confianza suficiente con alguien para que éste le apoye en su decisión, adelante. Y en el caso específico de esta decisión, piénsalo bien. Es una decisión definitiva. No hay marcha atrás. Incluso cuando puede llegar a ser reversible, esto no es 100% efectivo y tiene un límite de caducidad. Después de cierto tiempo ya no es reversible. No es una herramienta para explotar tu sexualidad de forma de volverte loco, ni nada por el estilo. Simplemente es una decisión consciente sobre lo que quieres para ti y tu futuro. Yo hoy me despido, o bueno, ayer me despido del padre que no seré. Me despido de mi paternidad con amor, como debe ser. Agradezco la vida haberme dado la oportunidad de decidir esto y de esa forma haberme dado la oportunidad de sentirme tan feliz de poder hacerlo. Espero que este video les sea de ayuda a cualquiera que esté pasando por la misma situación, a pesar de que no he hecho más que recalcar que es algo muy personal. Y espero también formar algo de conciencia. No somos mejores por tomar decisiones como esta. No ante los ojos del mundo. Si te sientes mejor contigo mismo por hacerlo, estás en todo tu derecho, pero no trates de asumir que eres mejor que nadie más por hacerlo. Yo quería compartirlo porque es mi vida y yo veré qué hago. Pero de verdad espero que se hayan entretenido con mis tonterías personales y que hayan disfrutado esa ilustración. Esta ilustración fue mi forma artística de darle un adiós o un cierre a esta etapa que ya no va a volver. El tiempo en el que yo pude haber sido padre se fue y me siento muy bien por ello. Y quería transmitirlo de forma artística y de allí nace esta ilustración. Obviamente me representa a mí. El chico oscuro pues representa a los hijos inexistentes que tendré. Y el ambiente solo es tétrico porque quería que se viera así. Espero les guste. Gracias por escuchar mis estupideces y que estén muy bien. Bye.